Bien, ahí lo estoy grabando. ¿Se siente un eco? Porque tenés dos aparatos. Bien. Bueno, entonces, como decía Gabriel, empezamos y Fernando, la idea es la segunda parte de esto, que son los grandes pilares de esto de que es la ideología de género, que como bien dice la palabra, es algo que no está basado en la realidad y en la ciencia, eso es una ideología. Entonces, los dos grandes pilares son el aborto, que lo vimos en la primera parte, y nos quedó esta segunda que es muy interesante, del tema de la hormonización. Eh, Hoy básicamente estamos con todo esto, nos estamos yendo a la época de las cavernas porque realmente no están sustentados por la ciencia, todas estas cosas, y sumado a que por ahí hay legisladores que son negacionistas de la naturaleza humana, se está haciendo trizas lo que es en definitiva la familia. Y estas dos cosas atentan contra la familia. Así que eso para decir a manera de introducción. Gabriel, si querés decir algo, y después le dejamos la palabra al doctor para que nos cultive un poco la mente sobre estos temas. No, simplemente, bueno, estamos todos queriendo escuchar al doctor Fernando Cecín, un especialista dentro de la urología, su especialidad médica, más allá de su militancia por la vida, por la familia y por los buenos valores, su especialidad dentro de la medicina es una de las más afectadas en el tema que nos convoca en este segundo encuentro, que tiene que ver con la hormonización y aquellos tratamientos para adaptar fenotípicamente una realidad que genéticamente va a ser imposible de cambiar, como es la sexualidad. Es decir, se va a mutilar, se va a adaptar hormonalmente el cuerpo para tener una apariencia, pero como todos ya saben y estamos saturados de información en este sentido, la ideología de género responde precisamente a esa concepción anticientífica, esa fantasía, de lo cual muestra en apariencia algo que en la realidad nunca va a poder cambiar. El tema es un tema de lo más amplio, queremos escuchar el aspecto médico presentado por un especialista, pero que de alguna manera afecta no solo las libertades ciudadanas, no solo el compromiso económico de todos los ciudadanos para sostener políticas públicas que sostengan este tipo de tratamientos, sino que además uno ve en el espectro político los dos grandes frentes, tanto Cambiemos, formado por radicales, macristas, coalición cívica, el gobierno presente, el Frente para Todos, formado por peronistas, kirchneristas y un amplio espectro de gente que se nucleó para formar este espectro, ambos espacios mayoritarios son concordantes en seguir políticas de género, tanto en la promoción del aborto, de la muerte legal de los hijos, como también en mantener con fondos públicos y a través de los impuestos de todos los ciudadanos políticas presentándola como derechos dentro de la salud y realmente no hay una oposición concreta hasta el surgimiento de NOS. Desde nuestro espacio en NOS, que estamos creando como partido en todo el país, en el ADN, en el nacimiento de este nuevo partido político, vemos el compromiso de defender la vida desde la concepción, de defender la identidad natural de las personas y en, por supuesto, confrontar todo lo que tenga que ver con este paquete de género, imbecilidad de género, o como le gusta llamarla al doctor Cecín, ideología degenerada, que en realidad es una gran afrenta contra la libertad, contra la familia, contra la sana educación y aún contra la salud. En este marco, en el marco de que tenemos gobiernos que promueven este tipo de aberraciones aún dentro de la medicina, desnaturalizando patologías que hasta hace unos años
eran cuadros patológicos, hay una despatologización de ciertos cuadros donde hoy son mostrados en esta manipulación del lenguaje como si fueran tratamientos médicos. Desde NOS defendemos el sentido común, defendemos los buenos valores y el ejercicio de una medicina realmente terapéutica, pero una medicina que pueda hacer el bien y nunca desviar el curso de lo natural en detrimento de la identidad natural de las personas. Así que bienvenido, Fernando, y gracias por tu disposición. No, muchas gracias, Gabriel, Fabio, Fernando. La verdad que es un verdadero placer y honor estar acá con ustedes y ver el interés de la gente, y aprovecho también para saludar a un amigo, un gran amigo del colegio, que lo veo ahí en el grupo, que es Hernán González Castañón. Así que, Hernán, un abrazo enorme. Me alegra verte, y sobre todo sé que sos un gran defensor de los valores, la vida, la familia, como todos los que están aquí presentes. La charla esta es una charla intensa, hay mucha información. Y a modo introductorio, una de las cosas que yo veo cada vez que se habla de ideología de género o adoctrinamiento degenerado, como decía bien Gabriel, es que directamente se va a definir qué es la ideología de género. Y nunca nos reparamos o nos detenemos a decir, bueno, ¿qué es lo normal? Porque sabemos qué es lo anormal, pero bueno, ¿qué es lo normal? Entonces, claramente, antes que nada, los quiero invitar a todos a suscribirse a cuidarlavida.org. Les diría que es la única o la primer comunidad pro vida en habla hispana, totalmente de acceso gratuito en las redes, donde todo el mundo pueda participar, sumarse, abrevar información. Es realmente espectacular, así que los invito a que se sumen creo que es tremendamente enriquecedora, y todas estas charlas, incluso esta, va luego que la suban ustedes al YouTube, de YouTube la vamos a subir ahí a Cuidar la Vida para que la gente la tenga disponible. Ahí encontrarán esta y tantas otras charlas e información para todos aquellos que estén interesados. Por supuesto, no tengo ningún conflicto de interés ni con la industria farmacéutica, ni con laboratorios, ni tampoco tengo conflicto de interés político, no, nada. La charla, por supuesto, tengo todo un afecto enorme y un gran aprecio por Gabriel y por toda la gente que defiende los valores, y nosotros los médicos vamos a estar presentes, por lo menos yo en lo personal, colaborando transversalmente con toda aquella gente que quiera defender la vida de la concepción hasta la muerte natural, como juramos los médicos al momento de graduarnos. Lo primero que hay que entender es qué es lo que dice la embriología. Yo podría llenarles acá la diapositiva de libros de medicina, libros de embriología, y todos van a sostener exactamente lo mismo. Fíjense, este es el libro de embriología de Langman, una de las últimas ediciones. El segundo capítulo, que habla de la primera semana del desarrollo, desde la ovulación de la madre hasta que es fecundado y ese embrión se implanta. Y fíjense, se lo resalté acá, los principales resultados de la fecundación. ¿Qué es la fecundación? La unión del espermatozoide con el óvulo, la fusión del espermatozoide con el óvulo, y esa fecundación da lugar a dos cuestiones. Lo primero es generar el ADN, esto que ponen acá, restablecimiento del número diploide de cromosomas, traducido, para que lo entiendan fácil, es generar el nuevo ADN de ese nuevo ser, que es distinto y es independiente de los padres que lo concibieron. Y en segundo lugar, fíjense, la determinación del sexo del nuevo individuo. Es decir, aquellos embriones que sean XX van a ser mujeres, aquellos embriones que sean XY van a ser varones. Claramente, entonces, en consecuencia, el sexo del ADN del embrión queda determinado en el momento de la concepción, en el momento de la fecundación. Y esto es claro, es importante tenerlo en claro, porque hay gente que sostiene, como vamos a ver más tarde, la ideología de género, que uno elige el género que quiere ser. Es decir, ellos equiparan el sexo con el género, para ellos es sinónimo, cosa que no es así. Y en segundo lugar, después le dicen, uno tiene que elegir el sexo, uno tiene que elegir el género. No, señor, esto está grabado en el ADN desde el mismo momento de la concepción. Se es varón
o se es mujer. Y fíjense que en la tercera semana de gestación ya se pueden encontrar en ese niño, y les recuerdo que la definición para la ley argentina de niño es desde la concepción hasta los 18 años, o sea que esta etapa de la vida para la ley argentina se es niño. Fíjense, en la tercera semana de ese niño, en la tercera semana de vida de ese ser humano en gestación, ya se empiezan a identificar las células germinales que se llaman células germinales primordiales, que van a dar lugar en los varones a los espermatozoides y en las mujeres a los óvulos. Tercera semana de vida. Recuerden que normalmente la mujer se entera que está embarazada luego del atraso que ocurre luego típicamente de las 4 semanas de vida. Es decir, que normalmente los abortos no ocurren antes de la semana 6. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, en la tercera semana de vida ya están las células que van a dar lugar a la formación de espermatozoides y de óvulos en la mujer. Y de acuerdo a la carga genética, si es varón o si es mujer, es decir, si es XY o XX, se van a empezar a formar, a secretar lo que se llaman hormonas en el varón típicamente la testosterona, en la mujer típicamente los estrógenos, que van a dar al desarrollo de los genitales, los ovarios en la mujer, los testículos en el hombre. Vamos a empezar a ver qué pasa con los varones. Fíjense, recién vimos en la tercera semana de gestación, se empiezan a formar los espermatozoides. Sin embargo, los espermatozoides detienen su crecimiento hasta la pubertad y en la pubertad empiezan a madurar. Pero cuando nacemos ya tenemos precursores, que son estas células germinales primordiales que van a dar lugar a los espermatozoides maduros. Fíjense, al nacimiento las células germinales pueden identificarse en el varón en lo que llaman los cordones sexuales de los testículos, y en la pubertad se forma o se ocurre lo que se llama la espermatogénesis, que esos espermatozoides inmaduros maduran, ¿sí?, para dar lugar, para poder ya fecundar un óvulo y dar lugar a un nuevo ser. ¿Qué pasa en las mujeres? Fíjense, esto, a diferencia del varón, la maduración de los que se llaman los ovocitos, es decir, lo que luego van a ser los óvulos, comienza antes del nacimiento. Antes de nacer, las mujeres ya tienen esos ovocitos maduros. Y fíjense, el número total de lo que llaman ovocitos primarios al momento de nacer oscila entre 700.000 y 2 millones. ¿Qué es lo que va a ocurrir más tarde? Durante la infancia, la mayoría de estos precursores o de estos óvulos en formación ya maduros se vuelven atrésicos, es decir, se atrofian, y solamente o aproximadamente 400.000 de ellos van a estar presentes al comienzo de la pubertad, llegando a ovularse aproximadamente 500. Cada uno, recuerden que en cada ciclo menstrual un óvulo sale, ¿sí?, del secretado. Ahora se lo voy a mostrar en una imagen. Acá lo tienen, fíjense, esto que se llama el folículo dentro del ovario completa su desarrollo, sale el óvulo en cada ciclo menstrual. Si encuentra un espermatozoide, va a ser fecundado. Si no encuentra el espermatozoide, después el óvulo solito desciende y sale con la menstruación. Ahora, si encuentra con el espermatozoide, es acá donde se produce la fecundación. Este nuevo ser, en etapa embrionaria, este embrión vive solito. Les cuento esto y lo habíamos charlado la vez pasada. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, esto es un conjunto de células. Un conjunto de células en una serie de horas muere. Este no, este embrión vive aproximadamente 7-8 días hasta que se implanta en la cara lateral del útero a través de mensajes que el embrión le envía a la madre y que la madre le envía a este niño. Van a implantarse y es ahí donde empieza la alimentación de este embrión y el crecimiento y el desarrollo y la maduración de sus órganos. ¿Por qué? Porque este embrión, este nuevo ser, a diferencia de un conjunto de células, tiene lo que llaman células TOTI o multipotenciales que van a dar lugar a los distintos órganos. En nuestro cuerpo tenemos 2 tipos de células, lo que se llaman las células somáticas, es decir, las células que componen las diferentes partes del cuerpo, que tienen lo que se llama 23 pares de cromosomas en el ADN. A diferencia de las células germinales, que son el espermatozoide y los óvulos,
que solamente tienen un componente, no es 23 pares, sino solamente tienen 23 cromosomas. Entonces, cuando se fusiona el espermatozoide con el óvulo, 23 más del varón más 23 de la madre dan lugar a este nuevo ser que ya tiene lo que tiene la mayoría de las células, que son las células somáticas, 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas. Esa es la diferencia entre lo que es diploide, 23 pares, contra haploide, que es un solo juego de cromosomas, como son nuevamente las células germinales, que son el espermatozoide y el óvulo. Por ahí es un poquitito técnico, le pido disculpas, pero esto es groseramente para que entiendan, en la medida de lo posible, la diferencia entre lo que son las células del cuerpo, las células que componen los músculos, los huesos, de aquellas células, espermatozoides y óvulos, que van a dar lugar a un nuevo ser. Por eso les digo, el otro día estaba viendo un tuit que decía que un espermatozoide es un niño. No, señor, un espermatozoide no es un niño. O como he escuchado abortistas decir que cuando uno eyacula o se masturba o lo que sea, esos espermatozoides que caen a donde caigan, están matando a un niño. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el niño se forma a partir de la fusión del espermatozoide con el óvulo. Son dos cosas conceptualmente totalmente distintas. Y esto es justamente la maduración de este óvulo en la mujer, que es despedido, produce los cambios hormonales que van a preparar al útero para recibir al óvulo fecundado. Habitualmente ese óvulo no es fecundado, entonces toda esta preparación que se produce en el útero se desprende y cae y sale con la menstruación. Ahora, estas diferencias hormonales en el varón y en la mujer son lo que van a dar lugar a lo que se llaman características primarias o caracteres primarios y caracteres secundarios que van a distinguir a varones de mujeres. Los caracteres primarios son exclusivamente los órganos genitales, ¿sí?, que tienen los varones y que nos diferencian de las mujeres. Ahora, los caracteres sexuales secundarios son los que nos diferencian desde lo que uno ve desde afuera, es decir, en la mujer el crecimiento de las mamas, el ensanchamiento de las caderas, el crecimiento del vello en el pubis, el vello en las axilas, la menstruación, etc. Y en los varones, por supuesto, el ensanchamiento de los hombros, el crecimiento de los huesos, el aumento del metabolismo basal, los cambios en las características de la piel, la sudoración, el crecimiento de la barba, el bigote, y por supuesto la eyaculación en la salida del semen. Ahora, todo este sistema hormonal, la verdad, uno dice, si tan perfecto es la creación, si tan perfecta es la creación, ¿cuán perfecto debe ser el creador de todo esto? Porque esto está regulado a la perfección prácticamente, casi a la perfección, desde el sistema nervioso, donde hay una serie de glándulas, en ello la más importante es lo que se llama la glándula hipófisis, esta glándula que está dentro del cerebro, acá esta glandulita ahí abajo, que está detrás, prácticamente muy cerquita de los globos oculares, va a producir una serie de hormonas que en los varones van a estimular a que el testículo fabrique esta hormona masculina, que es la testosterona, y va a estimular la maduración de los espermatozoides, y en las mujeres van a llegar a los ovarios para estimular la formación de estrógeno, que es la hormona característica femenina, y también estimula la salida del óvulo, eventualmente para ser fecundado o no. Todo esto está gobernado en este eje. Es importante entender este eje, ¿por qué? Porque las hormonas que luego se van a utilizar para que un varón se feminice o para que una mujer deje de funcionar como mujer a través de la inyección de hormonas masculinas, funcionan alterando el funcionamiento normal de este eje, que se llama eje hipotálamo-hipofisario. Y para eso también es importante entender dos vocablos, dos términos. Por un lado, lo que se llama el hermafroditismo, y seguimos hablando de alteraciones orgánicas del cuerpo humano. Hermafroditismo. ¿Quién es o cómo se define un ser hermafrodita? Son seres vivos que tienen dentro del mismo ser tanto órganos reproductivos del varón como órganos reproductivos de la mujer. Eso se llama hermafroditismo y típicamente en la naturaleza lo encontramos en las plantas con flores,
en algunos animales invertebrados como las estrellas de mar, caracoles, lombrices de tierra, y en el ser humano es una rareza, pero existe. Ahora, lo que con más frecuencia se ve en el ser humano lo que se llama el pseudohermafroditismo. Recordar que el desarrollo genital se inicia en ambos sexos, es similar en ambos sexos hasta la sexta semana, y luego por el accionar de las hormonas se van desdiferenciando en varones a desarrollar los testículos, en mujeres a desarrollar los ovarios, y la característica, bueno, yo le diría, una de las características del pseudohermafroditismo es que habitualmente son 46XX, es decir, que tienen el ADN más bien femenino, la mayoría son criados como mujeres, pero lo característico, la definición del pseudohermafroditismo es que el ADN es de un sexo, pero la apariencia externa de ese ser humano es del sexo opuesto. Es decir, el ADN, vamos a decir, puede ser XX, pero cuando uno ve a esa persona, parece un varón o tiene características de varón, o viceversa. Entonces, hablamos de pseudohermafroditismo masculino, cuando típicamente tiene, tiene portador de testículos, y un pseudohermafroditismo femenino, perdón, lo puse mal, cuando es portador de ovarios. Ahora, la diferencia entre el hermafroditismo y el pseudohermafroditismo es que en el hermafroditismo la persona tiene los componentes genitales de ambos sexos. En el pseudohermafroditismo el ADN es de un sexo, pero la apariencia es del sexo opuesto. Y le puedo dar algunos ejemplos para que entiendan. Y estamos hablando exclusivamente de medicina. Estamos hablando de biología y cosas que pasan en los seres humanos por alteraciones del ADN. Estos son gente, son pacientes, son personas, seres humanos, que tienen alteraciones del ADN. Fíjense, esta alteración del ADN, yo les conté hace un rato, que todas las células somos 23 pares de cromosomas, es decir, son 46 cromosomas. Pero este síndrome, que se llama síndrome Klinefelter, que se da en 1 cada 500 varones, tiene un cromosoma más, es decir, hay una alteración de la normalidad, es decir, hay una alteración genética que va a dar lugar a la apariencia habitualmente de varón, pero tiene atrofia de los testículos, tiene crecimiento de las mamas, fíjense acá les puse una foto, típicamente son largos, pueden tener trastornos psicológicos, algunos de ellos tienen retraso mental, y en esta gente se ve que en vez de 47 tiene 48 cromosomas. Y hay gente que conocemos del deporte, de las actividades, hay famosos con síndrome de Klinefelter. El característico, uno de los más conocidos fue Richard Raskind. Este Richard Raskind era un tenista, ¿sí?, que se transformó, se operó y terminó siendo René Richards, ¿sí?, que fue una tenista conocida que llegó a competir acá con más años. ¿Sí? René Richards, síndrome de Klinefelter. Mucho cuidado Fernando, con este síndrome. Un Gabriel, inserto, Fernando, no, un dato nada más. Sí. Ricardo Darín hizo Sí. una película argentina muy destacada, XXI, Mirá. en el 2007, que está muy bien planteado el tema, es un hijo o hija de Ricardo Darín que plantea la situación. La pueden encontrar, XXI se llama la película. Mirá, yo creo que es importante traerlo a colación, Gabriel. ¿Por qué? Porque uno se encuentra con esta gente operada y no necesariamente se operan o terminan en esta condición o terminan hormonizándose porque tienen un trastorno, vamos a decir, psiquiátrico, sino que efectivamente ya tienen un trasfondo somático, es decir, ya tienen un problema de base en su ADN, que lamentablemente a veces hay que tratarlos y hay que hormonizarlos, y hasta algunos por ahí hacen implante de lo que sea. Otro clásico síndrome, pero ya un poco más raro, fíjense, es 1 cada 2.500, que son mujeres que tienen aspecto femenino, pero tienen 45 cromosomas en vez de 46. Y tienen alteraciones en los órganos genitales, falta de ovarios, no producen estrógeno. Fíjense, parece una mujer, pero al no tener ovarios no producen estrógenos, por eso son estériles. Y típicamente se los trata con reemplazo hormonal femenino, es decir, se le inyectan hormonas femeninas
para que completen el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que no los tienen desarrollados justamente por la falta de este tipo. Y hay otros trastornos que no los voy a detallar por cuestiones de tiempo, pero sí creo que es importante, habiendo visto lo normal, ahora, como introducción, ahora entender un poco más claro lo que es la ideología de género o trastornos en la identidad de género, pero sobre todo la ideología de género. Y la verdad, sé que muchos de ustedes seguramente ya han visto este video, pero lo resume pero tan bien, que creo que es mejor que yo se los traiga acá a colación, se los muestre, y en vez de yo explicarles con palabras, ahí está. A ver si me escuchan, Gabriel. Dígame si se escucha el video. La ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes, que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer, y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo sexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza, en especial la feminidad y la maternidad. Odiar al hombre como opresor, a imagen de la lucha de clases. La mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina, o sea, sin consecuencias ni vínculos, eliminando la maternidad. Entra así en escena el aborto como derecho. Aparecen también los lobbies homosexuales, que fueron a unirse a los feministas, ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer. Es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad. Por cierto, que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos, poder y un negocio de enormes proporciones. El lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal, declaraciones de intenciones, compromisos de países, etc., que no obligan a nada, pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de Europa o de la ONU. Siguieron luego una agenda perfectamente establecida y coordinada. Los pasos y las estrategias se van repitiendo en todos los países y se utilizan los mismos métodos. Sus armas son el engaño, con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental y del lenguaje, etc., y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos, inversiones desproporcionadas de fondos públicos, persecución legal y punible del disidente y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Como hombres y mujeres, como ciudadanos, como contribuyentes, como padres, debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos, nuestra dignidad humana. La ideología. Bueno, yo no voy a entrar en cuestiones y aspectos geopolíticos y me voy a centrar más que todo en la cosa biológica, en la cosa médica. Para la cosa geopolítica los remito a las espectaculares charlas que tiene Agustín Laje, realmente es un fenómeno. Sobre todo esta charla que él da en México me parece extraordinaria y le saco 3 o 4 ideas para compartirlas con ustedes. La ideología de género no se propone, sino que se impone. Fíjense hace un rato que dice esto que el video habla de neoderechos, estos supuestos nuevos derechos, no se vienen a agregar a los derechos que ya tenemos los seres humanos, sino vienen a reemplazar, que son dos cosas totalmente distintas. Es imposible hablar de ideología de género sin hablar del feminismo de género,
¿Por qué? Porque ellos dicen que justamente el feminismo de género sostiene que no se nace mujer, sino que uno o una llega a serlo, y que el ser mujer es una construcción, lo cual denigra más aún, y por supuesto no tiene ningún fundamento biológico, como vimos en la introducción al tema. El lobby politizado que obliga a sumarte a una ideología. Entonces, esta definición de Agustín también me parece excelente, que es un conjunto, la ideología de género, un conjunto de ideas anticientíficas con que propósitos autoritarios, políticos, se desarraiga de la sexualidad humana, su naturaleza, y se la pretende explicar exclusivamente a partir de la cultura. También los invito a meterse en el canal de YouTube de Pablo Muñoz Iturrieta, que casualmente ahora está haciendo un curso, un taller espectacular, totalmente gratuito, de cómo abordar para padres sobre todo, cómo abordar la posibilidad de tener niños o hijos con disforia de género, con trastornos en la identidad de género. Realmente excelente el curso, excelente el taller que está dando, son 7, 8 charlas, se pueden escuchar en diferido. Y ellos abordan, también en ese libro, Pablo, aborda todo el tema geopolítico. Yo no voy a entrar en la geopolítica, su relación con el marxismo, porque ellos saben mucho de esto. Gabriela hasta incluso ha participado en muchas de estas charlas, así que yo lo delego eso, Gabriel, en ustedes. Yo voy más que todo a la parte biológica, a la parte médica. Entonces, evidentemente acá lo que se busca, es decir, una cosa es tener una disforia de género. Una cosa es un trastorno en la identidad de género, un joven que en la etapa de la pubertad por ahí desarrolla lo que se llama atracción por el mismo sexo. Y esta es gente que necesita ser ayudada, hay que ver las causas. Muchas veces estos jóvenes, estos chicos, vienen de familias conflictivas, ausencia paterna, falta de cariño, abusos por parte de alguno de los padres o por parte de algún mayor. Y me animaría a decir que la enorme mayoría de los niños, de los jóvenes, no tienen dudas acerca de su sexo. Esas dudas son habitualmente fomentadas, son imbuidas, son engendradas típicamente por algún adulto perverso. Entonces, una cosa es un trastorno en la identidad de género, o una atracción por el mismo sexo, y otra cosa es lo que tiene que ver con el LGTB, que ya tiene acá connotaciones políticas, como bien decía el video, lleva de la mano, lleva en la mochila, atrae, es decir, en su mochila, acarrea las banderas de la pedofilia, las banderas del aborto como derecho, las banderas de la perversión, los desvíos, que son toda gente que lamentablemente necesita ser ayudada por profesionales, pero que pretenden instalar esto como normalidad. Fíjense, varón homosexual embaraza a su novio transgénero, es decir, todo este tipo de desvíos, todo este tipo de parafilias, todo este tipo de cuestiones ya escapan a lo que es la disforia de género, o vamos a decir, la atracción por el mismo sexo, sino que ya va más allá y tiene un trasfondo político, a tal punto que fíjense hasta dónde ha llegado esto, que este mismo año los principales clubes de fútbol, no solo de primera A, sino incluso equipos de primera B, fíjense cómo han puesto las banderas y saludando a la comunidad LGTB en su día, es decir, con qué objetivo, y más allá, nuevamente, equipos de segunda que han pasado por la segunda división, fíjense cómo aprueba un equipo grande como River Plate el cupo femenino para la dirigencia, es decir, hasta dónde ha llegado, hasta dónde se ha infiltrado la cuestión ideológica, que ya no importa más el mérito, ya no importa más tu capacidad, sino importa más el sexo. ¿Qué pasa si la enorme mayoría de los dirigentes de fútbol fuesen mujeres y ahora están obligados a tener la mitad de varones? Es decir, por ahí uno se encuentra que las mujeres son más capaces que los varones, entonces directa o indirectamente también se las está discriminando por el solo hecho de ponerles un tope de ser la mitad o el 50%, y también lo vimos en choferes de colectivo, etc. Fíjense la influencia política, el lobby hasta donde llega, que en Canadá el primer ministro dice, o las empresas apoyan el aborto y la ideología LGTB o no tendrán ayudas públicas, que no está de acuerdo con la ideología de género puede ir a la cárcel en Canadá, la financiación de Soros de la IPPF, con cifras millonarias para defender el tráfico de abortos,
Y por supuesto la enorme incongruencia y el sinsentido y la contradicción y la hipocresía de estos gobiernos, porque si bien por un lado ponen una ley mordaza, por otro lado se financia, como en Francia, se financia tener uno y hasta tener 2 hijos. Ahora, por supuesto, este tipo de agresiones, este tipo de odios, este tipo de trastornos no tienen nada que ver con la gente o con los jóvenes que pueden desarrollar atracción con el mismo sexo. Son 2 cosas abismalmente diferentes. El ataque a las religiones, prender fuego a las iglesias. Bueno, esta es la gran diferencia. A tal punto es el lobby que hasta nosotros con nuestros impuestos tenemos que financiar programas de televisión de esta gente que no buscan otra cosa más que lavar el cerebro de la gente, lavar el cerebro de la comunidad. Y por supuesto, cada tanto nos encontramos con las incongruencias que esa corriente ideológica no puede explicar. Porque si bien, fíjense acá, como ellos ponen, hay más de 2 géneros en la propaganda de la remera, a la hora de venderla, solamente la venden para varones y para mujeres. Entonces hay una enorme contradicción, hasta hipócrita y graciosa, tratando de explicar lo inexplicable. Fíjense, hasta incluso el Ministerio de Salud, que se encarga de promocionar el adoctrinamiento degenerado, y le dicen que hay 110 géneros, cuando se cargan los datos por la pandemia, por el COVID, fíjense que solamente ofrecen 2 sexos, varones y mujeres. Entonces, a ver, ¿hay 2 o hay 110? A ver, pónganse de acuerdo. Entonces, son las hipocresías que vamos viendo. Por eso les quiero invitar a que estén al tanto de qué es lo que dijo la Ley de Identidad de Género, que fue sancionada en el 2012, que fue la primera ley de identidad de género del mundo que no patologiza la condición trans. Es decir, que dice que la condición trans, a pesar de que figura en el Manual de Trastornos Mentales, en el DSM-5 y en el DSM-6 también, como un trastorno en la identidad de género, a pesar que está definido como una disforia de género, la ley argentina dice que no es un trastorno, que no es una alteración, que no es un desvío. Y por supuesto esto se plasma fomentando justamente el cambio de sexo, porque desde el momento que uno no tiene que pagar para hacer un cambio de sexo, pero sí tenés que pagar para hacer un cambio de domicilio, evidentemente están fomentando el cambio de sexo en los DNIs. Por supuesto, esta ley también implica que todos los tratamientos médicos de reasignación de sexo deben ser pagados y no arancelados, porque no es lo mismo de ser gratuito. No arancelado significa que la gente que lo busca no lo paga, pero lo pagamos entre todos porque alguien lo va a tener que pagar, tanto sea el sistema público como en el sistema privado. Y por supuesto, fíjense, esto llega a los diarios, no es hace 1, 3, 5 años, esto fue septiembre de este año, donde todos tenemos que pagar una cirugía plástica mamaria de una persona que se autopercibe como mujer. Ahora, una mujer que tiene un cáncer de mama, que le sacan la mama y que quiere hacerse una cirugía plástica, porque tiene un cáncer, se lo tiene que pagar ella de bolsillo. Sin embargo, para una persona que viene con una disforia de género, con un trastorno de la identidad de género, lo tenemos que pagar entre todos. Esto ustedes ya lo conocen perfectamente bien. Echa la ley, echa la trampa, como este caballero que cambió de Sergio a Sergia para jubilarse 5 años antes. Él llegó a los 59 años. Les recuerdo que en la Argentina las mujeres se pueden jubilar a los 60 y los varones a los 65. Entonces este caballero dije, no, como yo me quiero jubilar a los 60, me cambio el DNI, se puso Sergia, y por supuesto la ley le permitió jubilarse 5 años de lo que le corresponde. Y por supuesto, esto también lo vemos a nivel internacional, como esta lucha transgénero en la cual una persona transgénero peleando entre las mujeres, por supuesto, era un hombre transvestido o un hombre percibido como mujer, y cuando entró en combate, por supuesto, tenía todos o muchos de los caracteres sexuales secundarios del varón, más fuerza, más musculatura, mayor densidad ósea, y cuando subió al ring, por supuesto, la fajó de tal forma que la contrincante terminó muerta. Y el caso famoso del violador, que muchos de ustedes también ya lo conocen, y hasta Gabriel también lo presenta en algunas de sus charlas. Fíjense, este hombre violador en Inglaterra que se declaró transgénero, y entonces
en vez de ser enviado a una cárcel de varones, fue enviado a una cárcel de mujeres, y lo primero que hizo fue violar y abusar a las mujeres presas. Ahora, lamentablemente también este tipo de cuestiones ha llegado a algunas autoridades ministeriales. Fíjense, esta guía orientativa que fue escrita por la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, fíjense, donde se fomenta la ideología y la diversidad de género, incluso con algunos de sus autores que lamentablemente no está muy claro por qué están ahí entre esos autores. Entonces, claramente esto se pretende llegar a los jóvenes, a los niños, por eso quieren adoctrinarnos y quieren hacernos creer que no hay diferencias entre varones y mujeres. Hasta incluso desde el Ministerio de Salud se pretende lavar la cabeza de los jóvenes y se les fomentan las relaciones anales, se les fomenta la promiscuidad, se les fomenta empezar a probar de todo a edades tempranas. ¿Y cómo vamos a pretender disminuir los embarazos no deseados si empujan a los niños y a los jóvenes a probar de todo y a tener toda clase de relaciones sexuales, hasta incluso utilizando orificios que naturalmente no han sido creados para eso, y que por otro lado generan toda una enorme cantidad de trastornos? Los urólogos vivimos viendo toda clase de infecciones en aquellas poblaciones que practican el coito anal. Entonces es una locura, pero lamentablemente hemos tenido que vivir esta pandemia para darnos cuenta que no teníamos ministro de salud y que han puesto ahí una persona justamente para legitimar este tipo de cosas, el aborto y toda esta clase de barbaridades, en vez de ser un verdadero ministro como tuvo que haber sido a la hora de pilotear una situación. Agarren a sus gallinas que ahí les... Ahora, lo otro que se le fomenta a los jóvenes y a los niños es: ustedes, muchachos, no importa la biología, esta cuestión de la posverdad, no importa ya la verdad, si no importa lo que ustedes sientan. Estas son propagandas. Fíjense, un hospital universitario en México donde se le quiere meter a los niños el adoctrinamiento degenerado, haciéndoles creer que ellos tienen que ser lo que sienten, y si un día se sienten una cosa, tienen que ser eso, si otro día se sienten otra, lo contrario. Ahora, por supuesto, para muchos, un gran negocio millonario, la evidencia más clara de esto, del ultranazofeminismo como negocio, es la mujer que deja su vida como agente de policía, como agente de seguridad, gana 35.000 pesos, y aquella mujer que saca las banderas del aborto, la bandera de la cultura de la muerte, la bandera del ultranazofeminismo, fíjense que pasa a ganar 7, 8 veces más. Justamente, también este tipo de... Ustedes creo que ya están familiarizados con este chiquito que es funcionario del Ministerio de Salud, que se refiere a la gente como hablando, en vez de decir los pibes, dice les pibis, y esto lo pagamos entre todos. Fíjense el gran negocio que hizo esta chica Faradín, ¿sí? Que fue contratada, o se le ofreció un contrato prácticamente millonario con el gobierno de Ushuaia solamente para dar charlas de ideología de género en la provincia. Y por supuesto, fíjense que el abortismo y las compañías, esto de la CNN, fíjense que muchas compañías reconocen que la restricción al aborto es, digamos, justamente les afecta a sus negocios, es malo para hacer negocios. Entonces, fíjense el enorme negocio que hay detrás de esto. Les quiero invitar, no sé si hasta acá, Gabriel, querés hacer algún comentario, si no, ahora voy a pasar a comentarles lo que dice la Academia Americana de Pediatría. Bueno, sigo. Fíjense, la Academia Americana de Pediatría es una entidad pro salud, no es anti-LGTB, pro ética, está totalmente opuesta a la promoción de la atracción por el mismo sexo y las discordancias sexuales, especialmente en los colegios. ¿Por qué? Porque traen problemas de salud, y habitualmente la atracción por el mismo sexo suele resolverse en la adolescencia tardía. Todo niño merece y necesita un padre y una madre, ¿sí? Y aquellos niños que tienen 2 padres o 2 madres no les va igual de bien. Por eso los matrimonios igualitarios priorizan los deseos de la pareja por sobre los deseos y las necesidades del niño cuando se deciden adoptar o hacer subrogación de vientre. La psicoterapia para adolescentes, digamos, los adolescentes con disforia deben ser tratados con psicoterapia, y saben que a partir de allí hay fluctuaciones y pueden haber reversiones terapéuticas
a pesar que los activistas LGTB sostienen lo contrario. Esto fue publicado en el Nuevo Atlantis, mucha de esta información, y lo que dice la Academia Americana de Pediatras es que la ideología de género es de los niños. Esta academia rechaza toda estimulación química o quirúrgica, es decir, la hormonización. La sexualidad XY o XX comienza en la concepción y está hecha para perpetuar la especie. Por supuesto que recién le comenté, hay raros desórdenes en el desarrollo sexual y que deben ser tratados por profesionales idóneos. Nacemos con un sexo biológico, nadie nace con un género. Y la definición de género es que es la conciencia o el sentido de uno mismo como varón o como mujer, es un concepto sociológico o psicológico, y no un objeto biológico. Entonces, cuando nos pretenden decir que sexo y género es lo mismo, sexo y género no son lo mismo. Vuelvo a insistir, el género es la percepción o la conciencia de uno mismo como varón o como mujer. Nadie nace con una conciencia de sí mismo como varón o como mujer. Nadie, ninguno de nosotros elige ser varón o ser mujer. Nadie de nosotros elige tener que nos gusten los varones o que nos gusten las mujeres, siendo mujeres o varones respectivamente, sino que se desarrolla a través del tiempo, y esto está regulado típicamente por las hormonas masculinas y femeninas. Las personas que se identifican como sintiéndose de un sexo opuesto no componen un tercer sexo. No es que son otro sexo, o son varones o son mujeres. Florencia de la Vega, el día de mañana, se va a tener que hacer los controles prostáticos porque puede desarrollar un cáncer de próstata, como próstata contienen todos los varones. A ver, entonces es importante hacer, y cuando alguno de ellos muera, ¿sí?, y el día de mañana busquen sus restos óseos y le hagan un ADN a ese, el ADN va a decir o fue varón o fue mujer, no les va a decir si fue transgénero o si tenía disforia de género o si tenía atracción del mismo o de otro sexo. La creencia personal de ser algo que no son es un pensamiento confundido. ¿Por qué? Porque la disforia de género funciona como un desorden mental. Hay una discordancia entre el sexo biológico y el género, que el género es lo que percibe esa persona de sí mismo. Es un trastorno, un problema psicológico objetivo, no es una idea, no es una fantasía. Es un problema psicológico objetivo que infunde estas mentiras en la mente, no en el cuerpo, y debe ser tratado como tal. Y que por supuesto figura en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Estadísticas de la Asociación Americana de Psiquiatría. Así figura. ¿Por qué es importante entender que es un trastorno en la mente y no en el cuerpo? Porque cuando uno tiene un trastorno en la mente, no puede pretender resolverlo modificando el cuerpo. Si el trastorno está en la mente, hay que resolver la mente. Modificar el cuerpo no le va a resolver el trastorno de la mente. Y esto es lo que dijo y estableció el doctor Paul McHugh, el jefe de psiquiatría de la clínica John Hopkins, durante 40, 50 años. Por eso durante ese periodo, en Hopkins, se dejaron hacer cirugías de reasignación de sexo. Pero fue tal la presión y las campañas que en los últimos años en Hopkins tuvieron que volver a permitir hacer cirugías de reasignación de sexo. Fíjense, ya en el año 2016, a pesar de que la ciencia decía lo contrario. ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría? La pubertad tampoco es una enfermedad, de manera que el bloqueo con hormonas en la pubertad puede ser peligroso. La enorme mayoría de niños y niñas confundidos con el género, es decir, confundidos con la percepción de sí mismo, terminan aceptando sus sexos biológicos luego de desarrollada la pubertad. Ahora, aquellas personas que usan hormonas sexuales o hacen cirugías de reasignación de sexo, incluso en países como Suecia, que tienen totalmente aceptadas, que son totalmente condescendientes con las comunidades LGBT, tienen tasas de suicidio que están 20 veces más que aquellas personas que no entran en este tipo de cuestiones. Ahora, por sobre todas las cosas, ¿qué persona razonable condenaría a los niños a este destino, a tener hasta más de 20 veces más probabilidad de suicidios que las personas que no tienen este trastorno? Por eso, hormonizar niños se transforma en un abuso infantil. ¿Qué dice el Código Penal acerca en su artículo 125 lo que es el abuso infantil? Fíjese, el que promoviere o facilitare las corrupciones de menores de 18 años, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años. Esto es la ley argentina. La pena será de 6 a 15 años, que aumentan la pena cuando la víctima fuese menor de 13 años, por abuso infantil.
cualquiera fuese la edad de la víctima. La pena será de reclusión de 10 a 15 años, más aún, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda. Esto es lo que dice la ley argentina con respecto al abuso infantil. Y la Academia Americana de Pediatría nos está diciendo que hormonizar menores es una forma de abuso infantil. No solamente lo dice la Academia Americana de Pediatría, sino también esto está publicado. Fíjese, una revisión sistemática publicada en una revista internacional como la revista Pediatrics, que revisó 13 trabajos, lo que llaman retrospectivos, entre el año 46 y el 17, evaluó los efectos físicos, psicosociales y cognitivos de la hormonización. Lo primero que vieron es que hay pocos estudios y todos los estudios son observacionales, es decir, son estudios de mala calidad científica. ¿Y qué fue lo que concluyeron? Que la evidencia para hormonizar es muy mala, es muy baja para hormonizar o como tratamientos de adolescentes transgéneros. Y que la hormonización, por un lado, puede lograr efectos en los cambios físicos. Sin embargo, la evidencia acerca de los cambios o el impacto psicológico o cognitivo prácticamente está ausente, está faltante. Entonces, la evidencia es muy mala acerca de que los jóvenes con trastornos en la identidad de género puedan mejorar psíquicamente o cognitivamente su trastorno desde la hormonización y que por supuesto se necesita más investigación. Y esto también está publicado, fíjense, en las guidelines, lo que son las pautas de tratamiento de la Sociedad Americana de Endocrinología. Fíjense, se lo subrayé acá, el tratamiento hormonal no se recomienda en prepúberes que tienen algún trastorno o disforia en la identidad de género. Directamente lo contraindican. Entonces, la evidencia científica dice no al tratamiento hormonal, especialmente en la pubertad y antes de la pubertad, a pesar de la evidencia científica que hacen nuestros políticos. Van y crean 20 centros de hormonización trans, ¿sí? Hasta incluso para niños. Y lo que es más, el lobby, fíjense, el lobby internacional, de tal forma que se estableció un Día Nacional de la Niñez Trans. Fíjense, a pesar de que la ciencia dice, está mal, todo el mundo dice, está mal hormonizar niños, generan un día de la niñez trans. Es como decir, generamos el día de la hormonización de estos niños. Por supuesto, esto va de la mano de el adoctrinamiento en los colegios y por supuesto, cuando se trata o cuando se trató de modificar la ley de educación sexual integral, lo primero que hacen es separar a los niños de los padres. ¿Por qué? Porque no quieren la supervisación de los padres. Y los invito a ver Dinero de Sangre, Blood Money, este documental que está gratuitamente en las redes y que es a partir de una mujer que regenteaba una clínica abortista. Ella describe claramente cómo la clínica abortista contrataba un chaperón que acompañaba a las jóvenes. Ellos especulaban que una joven de secundaria tenía que tener de 3 a 5 abortos durante toda la escuela secundaria y les ponía un chaperón, les ponía una persona que las invitaba a salir, las invitaba a comer, las invitaba a eventos deportivos, y era la misma persona que les daba y les regalaba los anticonceptivos, muchos de ellos fallados, o les regalaba los profilácticos. ¿Y qué pasa? Cuando esta chica tenía algún atraso menstrual, en vez de recurrir a sus padres, recurrían a esta persona entradora, amiga, etc. Y justamente lo primero que le decía a esta persona es, no le digas nada a tus padres. Si vos tenés $500, yo te hago una ecografía, te hago un test de embarazo, y en el fin de semana te saco ese chico de la panza y nadie se enteró. Por eso, fíjense, separar a los chicos de sus padres, no solo en Estados Unidos, sino también en la modificación, escondida en la reforma de la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces, es muy importante tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque todas las ideologías usan los pobres al servicio de la política, genera una relación enferma con la gente. En vez de dejar que la gente piense por sí mismo, las ideologías obligan a pensar como ellos quieren que uno piensa, y todas las ideologías del siglo pasado han terminado en dictaduras. El nazismo, la esclavitud, el maoísmo, el nazismo. Entonces, lógicamente, no sorprende que entre gallos y medianoches
las autoridades del macrismo-leninismo firmen un convenio con la Fundación Abortista Huésped para dar justamente esta educación sexual integral, donde lógicamente para ellos es la mejor inversión. ¿Por qué? Porque donde ellos le lavan el cerebro a las jóvenes y le dicen que el aborto es un derecho, de acá en 15 años se les van a llenar las clínicas de jóvenes que van a querer ir a hacerse ese aborto. Y fíjense lo importante que es el lobby que tiene esta gente, que en la fiesta de 30 años que se hizo el año pasado, fíjense cómo han llegado ahí políticos de renombre, que si uno los quiere invitar a una fiesta personal, es imposible. A ver, ni uno puede llegar por teléfono a contactar a esta gente, sin embargo esta gente en su inauguración de 30 años, fíjense cómo lo estuvieron sacándose fotos y tal. Y los invito a ver el trasfondo, los sponsores que tiene esta fundación abortista, esta fundación de tinte genocida. Fíjense, acá están algunas de las compañías farmacéuticas que la sponsorean. Y fíjense, recuerden que la Fundación Huésped y su director se habían enganchado en el yeite del tratamiento del HIV. Él es un infectólogo, entonces lógicamente tiene mucha llegada a estos laboratorios. Y fíjense, no sorprende, Glaxo, fíjense que tiene hasta 6 medicamentos para el tratamiento del HIV, la vacuna contra el HPV, drogas antivirales, drogas contra la hepatitis B, todas cosas que maneja la infectología. El EA lo mismo, múltiples drogas antirretrovirales para el SIDA, anovulatorios, vende la píldora abortiva del día después, vende anillos vaginales, venden drogas para la disfunción eréctil. Por eso, estas fundaciones que tienen esta sponsorización, es perfectamente lógico que tengan fortunas como para contratar a esta gente. Ustedes, contratar a esta gente para dirigir una fiesta es realmente muy caro, o para poner esta vajilla, o para poner esta comida, o para contratar celebridades, o para tener grupos de acción o de canto. Por eso es importante ver y no dejar de percibir el trasfondo, el negocio millonario que hay detrás. Vuelvo entonces a la cuestión biológica. Les decía hace un rato que para entender un poco más cómo funcionan las hormonas, tenemos que entender que el cerebro envía órdenes desde esta glándula hipófisis a los testículos en el varón y a los ovarios en la mujer para la fabricación de hormonas. Y de acuerdo a dónde actúan las hormonas, se van a inhibir, es decir, van a hacer que esos testículos dejen de fabricar hormonas masculinas en el varón o dejen de fabricar hormonas femeninas en la mujer. Fíjense, hay una enorme cantidad de drogas que se usan, de hormonas que se usan para el manejo de esta disforia de género, este manejo que ya vimos que no tiene una evidencia científica consolidada. Y fíjense, las hormonas que para feminizar son típicamente derivados de estrógenos sintéticos o que drogas que bloquean el accionar de las hormonas masculinas en los hombres. Entonces, cuando un varón quiere recibir hormonas femeninas, se dan este tipo de drogas. O se dan directamente hormonas femeninas, o se dan drogas que bloquean el accionar de la testosterona, de la hormona masculina. Y al revés, fíjense, aquellas mujeres que quieren masculinizarse, se inyectan, hay distintas formas de hormonas masculinas, que por supuesto se administran por vía oral, por vía subcutánea, por vía transdérmica, con distintos regímenes y formas que no voy a entrar. Fíjense, una de las clásicas son los estrógenos en gel, fíjense, y fíjense los costos. Un tratamiento, por ejemplo, por año ronda más de $500. Este otro tipo de drogas, fíjense, $135 por persona por año. La espironolactona, esta droga que se llama ciproterona, más de casi $600 por persona por año. Esto está actualizado hace un mes que de esta charla, ahora seguramente debe ser un poquito más barato. Fíjense, las drogas que lo que llaman inhiben ese eje hipotálamo hipofisario ya son un poquitito más caras. Fíjense que el tratamiento por persona por año son casi $5.000, ¿sí? O este otro tipo de medicación, también más de $4.000 por persona por año. Esta también, hormonas masculinas, $300, $153 por persona por año. Y por supuesto, por la ley de ideología de género, son drogas que para la persona que las consumen son gratuitas, es decir, son no aranceladas, pero no son gratuitas porque estemos o no estemos de acuerdo con la ideología de género, las terminamos pagando entre todos. Por supuesto que además hay gente que las consume para haber modificado su cuerpo, levantadores de pesas, físico-culturistas, es decir, son utilizadas también con otros objetivos. Entonces,
hay que tener en claro los intereses que hay detrás de la industria farmacéutica, porque cuando lógicamente uno le dice no a la hormonización, también le está diciendo no al enorme negocio que hay detrás de las industrias farmacéuticas. No solamente se pueden modificar los caracteres sexuales secundarios de varones y mujeres a través de las hormonas, sino también se pueden hacer a través de la cirugía. Y fíjense cómo, lógicamente, en los varones a través de implante mamario, implante de glúteos, o implante, o en las mujeres que quieren masculinizarse, se pueden hacer implantes de penes artificiales, etcétera, que yo ahora les voy a mostrar rápidamente. Fíjense, en los Estados Unidos hay una asociación profesional de la salud del transgénero. Fíjese hasta dónde llega el interés o el conflicto de interés que tiene esta gente, que fue fundada en el año 79, y ellos dicen que es una asociación encargada de la comprensión y el tratamiento de pacientes con disforia de género. Sin embargo, cuando uno habla con la gente LGBT, o lo que ellos intentan pregonizar, es que esto no es anormal. Sin embargo, la asociación que los trata quiere dejar en claro que son gente que tiene una disforia, que tiene un trastorno, lo cual hay una contradicción con el discurso LGBT. ¿Y por qué ellos dicen que hay un trastorno? Fíjense, ellos lo ponen. La disforia de género es una condición reconocida en el manual, el DSM-5, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatras. Y fíjense, la nomenclatura previa para la disforia de género incluye el transexualismo, trastorno de la identidad de género, afecciones también que se reconocen en la clasificación de estadísticas internacionales de enfermedades y problemas de salud relacionadas, publicada por la OMS, de la cual Estados Unidos es miembro. ¿Por qué les marcó esto? ¿Por qué? Porque mientras el discurso, insisto esto, LGBT dice esto es normal, la gente que lucra haciendo cirugías transgénero dice no muchachos, ustedes no son normales y por eso necesitan la cirugía y para eso estamos nosotros, para hacer nuestro negocio a través de este tipo de cirugías. Fíjese, a pesar de que haya cambios en las nomenclaturas, varias organizaciones médicas, organismos administrativos pueden llegar a una nueva terminología. Sin embargo, por estos eventos en sí mismos, no cambiarán el significado o la intención de esta asociación. Es decir, por más que cambien la terminología, esto lo dicen ellos, por más que cambien la definición de la terminología, muchachos, ustedes van a seguir necesitando de nosotros. Y las cirugías, dicen, no son cosméticas o electivas, sino que son cirugías que son necesarias. Sin embargo, vuelvo a lo que decía el psiquiatra, el jefe de psiquiatría de Hopkins, en la cual no puede uno resolver un trastorno psiquiátrico modificando el cuerpo, como pasa en los bulímicos. El bulímico se ve obeso y por ahí es totalmente flaco. ¿Qué le van a hacer? No le van a hacer una lipoaspiración porque más flaco de lo que está no está. Entonces, por definición, hay que resolver lo que está pasando de cuello para arriba, no de cuello para abajo. Entonces, este tipo de trastornos no se modifican o no se resuelven modificando el cuerpo. Y por supuesto, son drogas que no son inocuas. ¿Por qué? Cuando uno ve la principal causa de muerte en la gente con disforia de género que está en tratamiento hormonal, la principal causa de muerte es cardiovascular. ¿Por qué? Porque las hormonas traen problemas cardiovasculares. Fíjense, los estrógenos, trombosis de toda clase, infartos, accidentes cerebrovasculares, la testosterona, aumento de la presión, trastornos, lo que se llama el síndrome metabólico, es decir, trastornos en el azúcar y en las grasas, multiplica por 4 las posibilidades de infarto, accidentes cerebrovasculares. Recuerden el caso de Serena Williams, que tuvo un tromboembolismo de pulmón. No sé las causas, pero lógicamente uno sospecha, habrán sido los anticonceptivos orales, signo de pregunta, como para tenerlo en consideración. Y por supuesto también producen otro tipo de complicaciones. Aumento de la cantidad de glóbulos rojos, aumenta la viscosidad de la sangre, podrían producir alguna mayor probabilidad de algún cáncer, ¿sí? Tumores en el hígado, trastornos en la fertilidad, como decíamos recién, trastornos cardiovasculares. Y lo que le decía hace un rato, fíjense, este es un estudio muy interesante en el cual se comparó la mortalidad entre población transgénero y gente común, gente sin disforia de género. Y fíjense, se compararon 324 trans, de los cuales habían 191 varón a mujer y 133 mujer a varón. Se hizo lo que se llama casos y controles, es decir, se compararon los 324 trans contra controles,
sin trastornos en la identidad de género, apareados por sexo y por edad. Es decir, se homologaron los grupos por sexo y por edad. En un país que, insisto, está totalmente aceptado, incorporado a la sociedad, gente con disforia de género, y le hicieron un seguimiento de 30 años. Y fíjense qué interesante, tanto varones como mujeres con disforia tenían más probabilidad de morir, es decir, morían antes que aquellos varones y mujeres sin disforia de género. Y una de las principales causas de muerte son, fíjense, suicidios, enfermedades cardiovasculares, desarrollo de tumores, abuso de sustancias, accidentes, participación en crímenes violentos. Fíjense, y la mortalidad, cuando se la ajustó por sexo y por edad, fíjense, casi 3 veces probabilidad de morir en la gente que recibe tratamientos hormonales o que tienen disforia de género, 20 veces, casi 20 veces más probabilidad de suicidio, especialmente en los trans, que son varones transformados en mujeres, más tasa de suicidios, más internaciones psiquiátricas, más participación en violencia criminal. Y hace no mucho se publicó en el año 2010 una encuesta a 7.000 participantes trans en los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que se vio? Que no todo el mundo, ¿sí? No todas las personas que tienen, es decir, mujeres trans, que son varones convertidos a mujeres, se hacen cirugías mamarias. Fíjense, solamente el 20% se hizo cirugías mamarias y hay un tercio de la gente que no los quiere tener. ¿Qué significa esto? Que hay distintas formas de trastornos en la identidad de género. Lo mismo, la orquiectomía, es decir, cirugía, lo que es la emasculación, quitar los testículos. Fíjense, hay un 20% que lo hizo, hay un 60% que le gustaría tenerlo, pero hay un 20% que no quisiera que le saquen los testículos. O que le hagan una vagina nueva, fíjense, un 20% que no quieren saber nada con eso. Ahora, ¿qué pasa en las mujeres que se transforman a varón? Lo que se llaman varones trans, mujeres transformadas en varón. Fíjense, que le quiten las mamas, fíjense, hay una proporción que dice, che, flaco, yo no quiero que me quiten las mamas, el 8%. Hay un 23% que tampoco quiere que le quiten el útero, que tampoco quieren, casi la mitad que le creen que le hagan testículos artificiales, o fíjense, casi la enorme mayoría no quieren que le hagan lo que se llama un neofalo, es decir, un pene artificial, ¿sí? Y cuando se compara con la población normal, fíjense, hay 4 veces más probabilidad de tener HIV en la gente con trastorno de la identidad de género que en la población normal en los Estados Unidos. Mucha más probabilidad de tener abuso de alcohol, abuso de sustancias que en la población normal en los Estados Unidos. Y fíjense, el 40%, ¿sí?, de la gente entrevistada, de la gente ha tenido intentos de suicidio, suicidios o intentos de suicidios. Y fíjense, la probabilidad de suicidio aumenta en la gente que es desempleada, o que ha perdido el trabajo, o que tiene una vida callejera. Sin embargo, la gente que tiene un trabajo, la probabilidad de intento de suicidio sigue siendo muy elevada. 40% de probabilidad de suicidio. ¿Cómo se hace un pene nuevo? Se lo saca a partir de musculatura del antebrazo o de la pierna y se lo rearma. Pero hacer un pene nuevo tampoco es una cirugía inocua. Fíjense este trabajo. Más de 3.200 pacientes, 1.700 que se hicieron un pene nuevo, es decir, lo que se llama una faloplastia. Prácticamente más de la mitad de los pacientes tuvieron complicaciones. Es decir, hacerse este tipo de cirugías trae complicaciones. O el implante de glúteos artificiales también tienen complicaciones, como este caso en el cual el paciente rechaza la silicona y hubo que hacer un explante, quitar el útero. Esto es lo que se llama una cirugía, una vaginoplastia, que es hacer una vagina nueva con un segmento de intestino, que también tiene enormes trastornos y mucha cantidad de complicaciones. Por supuesto, lo que alguna vez hemos presentado, que si esto se legaliza o de legalizarse en esto, por supuesto que también vamos a ver gente de los tours de salud de países limítrofes hacerse esto en la Argentina. De manera que embarcarse en hormonizaciones, en cirugías de reasignación de sexo, es como tomarnos un avión que no nos lleva a ningún lado y no nos va probablemente a solucionar. Por eso es tan importante la educación, y la educación de los padres y la presencia de la madre, y cada vez los psicopedagogos nos insisten en el rol fundamental que tienen los padres varones en la educación de nuestros hijos. Ahora, mucho cuidado, ¿por qué? Porque la falta de responsabilidad paterna puede llevar a este tipo de locuras.
no usa casco el padre, no usa casco los niños, cargan de a 3 los niños, y estos niños son nuestra responsabilidad y ellos depositan en nosotros. Nosotros los padres somos las personas en quienes más confían. Hasta incluso aquellos que tienen casco deciden no usarlo. Por eso la clave es la educación, como el famoso Boca River, en la cual una mujer, para traficar, para meter bengalas dentro del estadio, se los abrazó, se los metió debajo de la ropa a la hija y se los pegó con cinta adhesiva para pasar los cacheos policiales. Esta chica podría haber incendiado, podría tener un accidente bestial y haberse quemado el cuerpo, si por calor o lo que fuese, estas bengalas se prendían y la quemaban viva. Fíjense, el padre que le da a tomar cerveza a su bebé, es decir, no necesariamente tampoco este tipo de trastornos educacionales se ven en gente que tiene trastornos o disforia de género. Entonces, es clave la educación, y fíjense la enorme diferencia, cómo se educan a los niños, cómo se adoctrinan en el ultranazofeminismo y cómo se los educa bajo la base de una familia constituida. ¿Por qué? Porque todos estos desvíos van a hacer que esta gente, tarde o temprano, ni una legión de psiquiatras van a poder resolverle el problema a estos chicos. Por eso es clave que a los hijos los eduquemos nosotros. Así estaba el ultranazofeminismo antes de la cuarentena, y cuando apareció la cuarentena desaparecieron como ratas por tirantes. ¿Por qué? Porque sin financiamiento del Estado no hay ultranazofeminismo, a pesar de que ellas se proclaman revolucionarias, es una mentira grande como una casa. ¿Por qué? Porque cuando hubo que ayudar a las mujeres con coronavirus, cuando hubo que ayudar a las mujeres en situación de calle, para darle de comer, para llevarle abrigo, para llevarle alimento, desaparecieron. Por eso, después de la pandemia, así quedaron y así quedarán. El feminismo murió el 28 de abril del 2020, cuando se liberaron más de 5.000 presos, entre ellos muchos violadores, y este ultranazofeminismo decidió mirar para otro lado, decidió callar justamente para no contradecir a sus financiadores, justamente del armamentario o del arco político. Por eso este nuevo orden mundial, justamente, nos quieren pintar de la mano de este subproducto del marxismo, que es el ultranazofeminismo, nos quiere pintar un cielo de colores y un sol que no existe. Justamente vinieron con el discurso de desplazar a la izquierda, y en realidad lo que han hecho, no los han desplazado, los han reemplazado, han venido a ocupar su lugar, y ahora nosotros tenemos que andar aguantando los caprichos de esta nueva oligarquía de izquierda que pretenden instalar el adoctrinamiento degenerado, pretenden instalar el aborto, pretenden instalar ahora la eutanasia. Y fíjense, no solamente pasa en la Argentina, sino fíjense en Canadá, promueven en la calle, fíjense, el mejor regalo que le podés dar a tu hijo primogénito es no darle un hermano. Fíjense hasta dónde llega la enfermedad de esta gente, cuando en la pandemia hemos aprendido y una de las grandes lecciones de esta pandemia fue cuánto mejor le fue a los niños que tenían hermanos en situación de cuarentena, de confinamiento, justamente porque tenían por lo menos alguien con quien socializar. Los hijos únicos realmente tuvieron serios problemas de sociabilización. Y por supuesto, siempre tenemos esto vendepatria. Todos hemos crecido, ¿sí? Defendiendo, amparando, admirando a nuestros héroes de Malvinas. Y fíjense, la misma gente que le decía, que publicaba minga al Fondo Monetario Internacional, la misma gente que se jactaba de hablar el que no salta es un inglés, ahora es la gente que se baja la pollera, se baja los pantalones frente al embajador inglés bajo las banderas del LGTBismo. ¿Por qué? Porque son gente que no tienen nación, no tienen país. Es de las conductas más cipayas que hemos visto en los últimos años en la historia de nuestro país. Realmente yo veo esto y me da asco, así se los digo, me da asco ver cómo esta gente vende la patria a estos foráneos que son los que quieren instalar estas ideologías, cuando en realidad son la gente que siempre nos vinieron y nos mintieron, que son los paladines de la protección de nuestro país y de los valores de nuestra nación. Por supuesto, a Dios gracias, no todo está perdido, y por supuesto tenemos soldados gallardos, como esta señora, como esta joven, que envió una carta contra este avance del lenguaje, de la modificación del lenguaje.
Ya lo único que falta es que el presidente el día de mañana venga a hablarnos en otro idioma. No hay forma más antipatria de vender una nación que modificar el lenguaje y modificar nuestra cultura. Entonces, para sintetizar, porque ya tenemos bastante tiempo charlado, somos varones o mujeres de la concepción, la biología mata toda clase de relato. Una cosa es tener disforia o atracción por el mismo sexo y otra cosa es la politización de eso y pretender que nosotros o que la gente común nos mintamos a nosotros y mintamos a los demás y contradigamos lo que dice la biología, que si es varón o si es mujer. No hay una evidencia a favor de la hormonización y la cirugía. La evidencia científica es muy mala para sostener o para fomentar la hormonización. La hormonización y las cirugías tienen serios efectos adversos que aumentan la mortalidad de esta gente. Por supuesto, hay un negocio millonario detrás de esto y por eso pretenden adoctrinar a niños y adultos para instalar esta cultura de la muerte. ¿Cómo se resuelve esto? Justamente esto se resuelve con el voto. Esta gente no puede seguir gobernándonos y por eso la gente de bien se tiene que involucrar, tiene que participar. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos esos espacios vacíos, esos espacios van a ser ocupados por esta gente que es la que nos quieren venir e imponer todas estas barbaridades, la ideología de género, el aborto, la eutanasia y toda esta clase de avances del marxismo cultural. Les quiero agradecer enormemente, te agradezco, Gabriel, la invitación, Fabio, Fernando y a todo el grupo de ustedes por estar acá, compartir con ustedes y quedo abierto a preguntas si es que nos queda un ratito de tiempo. Gabriel. Aníbal. Sí, por favor, quería agradecer la participación. Fue invitado por mí el señor presidente de la Unión Europea en la Argentina, el señor Guido Butice, ha estado participando en esta brillante charla del doctor Cecín. Muchísimas gracias, señor Guido Butice. Gracias, Aníbal, gracias, Guido, gracias, doctor Fernando Cecín. La verdad que escucharte hablar, sos un representante natural, no digo partidario, pero sos un representante natural de todo lo que compartimos desde este espacio, desde NOS. Tu presentación brillante, magistral, encarnando valores, pero más allá de la charla, que fue brillante, que la acuñamos y que ya están preguntando acá si va a estar está grabada y va a ser posteada, más allá de eso, cada vez que te escucho me encanta escucharte, Fer, porque detrás tuyo hay una persona de bien, hay un padre de familia, hay alguien que encarna estos valores que queremos transmitir y ver plasmados en nuestro querido país. Así que sinceramente agradecido. Sale caro mantener la barba de las mujeres, sale caro, todo financiado desde el Estado y lo pagamos todo con nuestros impuestos, sale caro. En NOS hay una propuesta para confrontar este tipo, me gusta lo categórico que fue Fernando, ¿no? Estamos hablando de patologías psiquiátricas que están despatologizadas, desnaturalizadas y planteadas o presentadas como derecho. En NOS queremos volver a la cordura. Y hay una propuesta allí que estamos construyendo para poderla hacer realidad. Seguimos a las 10 de la noche con otra charla con nuestro referente nacional, con Juan José Gómez Centurión, en una charla con Carlos Marlatón. Están también todos invitados, pero agradecerle a Fabio, al doctor Fabio Salomón, a Fernando Gervasi, que han dispuesto este tiempo, este espacio, junto con NOS Provincia de Buenos Aires, en plena concordancia con NOS Cava, pudiendo tener este tipo de charlas que la verdad hoy nos han edificado a todos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Gabriel, gracias a todos, realmente un verdadero placer y honor. Quiero recalcar, y creo que es importante nosotros, por lo menos los médicos que llevamos las banderas de la ciencia, recalcar que no tenemos conflictos de interés con la política, pero más allá de esto, uno como que está un poco cansado de pretender ser más papista que el Papa. Y creo que el mensaje también que tenemos que llevar, los que llevamos las banderas de la ciencia,
es que tengan absoluta certeza que toda aquella persona o agrupación política que lleve los valores, la verdad, los valores, la defensa de la vida, la familia, la dignidad del ser humano, los verdaderos derechos genuinos del ser humano, van a contar con absolutamente todo nuestro apoyo. Estemos acá, estemos en otro país, estemos donde sea, porque, a ver, no importa cómo se llame. Nosotros juramos respetar la vida de la concepción hasta la muerte natural y aún bajo amenazas no admitir utilizar nuestros conocimientos en contra de las leyes de la humanidad. Se llame como que se llame, nosotros queremos llevar las banderas de la verdad. Si llevar las banderas de la verdad significa estar con Gabriel, estar con el NOS o estar con aquella agrupación que las pretenda llevar, nosotros vamos a estar apoyados porque ese es nuestro deber primario. Ya no importa, ya no nos importa ni tiene ningún sentido ser grandes especialistas, ser grandes profesores, ser grandes académicos, si somos incapaces de defender lo que juramos cuando nos graduamos, que defender la vida. Entonces, te quiero agradecer nuevamente. Ahora ya a las 10 empiezan la segunda charla. Te mando un abrazo grande, Gabriel. Hasta siempre, a toda la audiencia, y estoy a sus órdenes lo que necesitan. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Muchas gracias, Un abrazo Fernando. enorme. Bueno, contundente, y va a quedar grabada la charla en el canal de YouTube y después se va a postear, así que mil gracias y contundente como siempre, Fernando, y Gabriel también. Un saludo a todos. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias a todos, ¿eh? Gracias. Gracias, Guido, por la participación, muy amable. No, Un por abrazo. favor, y me interesaría saber si esta grabación la puedo pasar a la Unión Europea. Por supuesto, vamos a postear la grabación, se la vamos a mandar a Aníbal y él seguramente se la compartirá, sí, por supuesto. Perfecto, gracias. Muchas muy amable. gracias, doctor Salomón. Hasta luego. Estamos en contacto, Guido, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Guido, buenas noches. ¿Cómo no cambia el canal? Hola. ¿Qué decís, Fernando? ¿Qué te pareció la invitación?